Hola, mi nombre es Jesús Sepúlveda. Junto con mis compañeros Bernardo Contreras, Branferle Mendoza y Arela Vázquez estaremos hablando sobre síndromes leucocitarios. Como primer punto hablaré sobre la anatomía y la fisiología. Para hablar de síndromes leucocitarios es necesario recordar que la sangre es un líquido complejo compuesto por elementos formes y plasma. Dentro de los elementos formes tenemos eritrocitos, plaquetas y leucocitos. En este seminario nos enfocaremos en los leucocitos. Los leucocitos también son llamados glóbulos blancos. Estos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son ejecutores de la respuesta inmunitaria, es decir, funcionan como mediadores ante la infección u otros estímulos de la inflamación. También estos se encargan de desarrollar la interacción entre el antígeno y la célula, conocido como inmunidad celular, y entre el antígeno y el anticuerpo, conocido como inmunidad humoral. Los leucocitos son producidos y derivados en la médula ósea a partir de células madre multipotenciales. Estas células madre multipotenciales son conocidas como células hematopoyéticas, por lo cual a continuación hablaremos de la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas. Esta se da en los órganos o tejidos hematopoyéticos y es constante debido a que la vida de las células sanguíneas es relativamente corta, por lo cual se necesita tener un equilibrio entre las células que mueren y aquellas que se están formando para mantener el contenido y la cantidad original. Las primeras señales de hematopoiesis en el ser humano aparecen hacia la segunda semana de vida intrauterina, específicamente en la pared del saco uterino. En el mesénquima se agrupan pequeñas células hematopoyéticas para formar los islotes sanguíneos. Luego, la hematopoiesis fetal varía paulatinamente hasta ubicarse en el hígado en el tercer mes de vida fetal, donde este se convierte en el principal órgano hematopoyético. Tanto en la fase de saco vitalino como en la fase hepática, lo que principalmente se produce son eritrocitos, pero en el hígado comienza la producción de granulocitos y de megacariocitos hacia el tercer mes de vida fetal. Al mismo tiempo, en el vaso empiezan a producirse eritrocitos. Hacia el quinto mes de vida fetal, la actividad tanto del hígado como del vaso empiezan a disminuir, ya que empieza a aumentar la actividad en la médula ósea. Y la médula ósea es el principal órgano hematopoyético después del nacimiento. Es importante decir que las células hematopoyéticas viajan a través de estos órganos por vía hematógena. Células madre hematopoyéticas. Todas las células sanguíneas se originan a partir de una célula madre hematopoyética común que se denomina célula madre hematopoyética pluripotente y se define como una célula capaz de dar origen a cualquiera de las células sanguíneas y de mantener su propia existencia por divisiones mitóticas. Las células madres pluripotentes representan solo una porción pequeña de la cantidad total de células nucleadas de la médula ósea. Y en condiciones normales, de esta pequeña cantidad de células pluripotentes, solo alrededor del 5 al 10% sufren divisiones. El resto permanecen en estado latente en la fase G0 del ciclo celular. De todos modos, esta cantidad, del 5 al 10% de las células pluripotentes, es suficiente para mantener un estado de equilibrio donde el número de células sanguíneas maduras que muere es reemplazado por una cantidad igual. Esto es porque en los pasos siguientes de la hematopoiesis tienen lugar divisiones ulteriores que producen los descendientes de cada célula madre pluripotente. Las células madre pluripotente poseen gran capacidad proliferativa cuando son estimuladas en relación con aumento de la necesidad de producción. Por división de las células madre pluripotentes se forman nuevas células madre que se diferencian en célula madre linfoide o en célula madre mieloide. Estas dos últimas son células madres multipotentes, puesto que dan origen a linfocitos y el resto de los elementos mieloides de la sangre respectivamente. Las células madre linfoides dan origen a células madres para linfocitos T y células madres para linfocitos B, que darán origen a su vez a la línea celular de los linfocitos T y los linfocitos B respectivamente. De las células madres mieloides se diferencian células madres específicas de la línea de eritrocitos, megacariocitos, granulocitos y monocitos. La célula madre de eritrocitos unipotentes se denomina BFUE, que quiere decir unidad formadora de estallido de eritrocitos, que es continuada por una CFUE, una unidad formadora de colonias de eritrocitos.
Esta célula es la última célula madre en la línea celular eritroide, puesto que dan origen a los eritroblastos, que son las primeras células reconocibles por su morfología en la línea eritrocítica. En la línea de los trombocitos, la primera célula madre unipotente específica de la línea es una BFU-MEC que prolifera y se diferencia a una CFU-MEC, la última célula madre de la línea de trombocitos, que por proliferación y diferenciación da origen al megacardioblasto. La célula madre mieloide también da origen a células madres unipotentes específicas de la línea de los granulocitos, en el caso de los eosinófilos denominadas CFU-EO y de los granulocitos basófilos denominada CFU-BAS, además de una célula madre común bipotente para los granulocitos neutrófilos y los monocitos denominada CFU-GM. Esta célula prolifera y se diferencia para dar origen a una célula madre de los granulocitos neutrófilos unipotente, la CFUG, y una célula madre de los monocitos unipotente, CFUM. Ahora bien, existen 5 tipos de leucocitos, que estos se van a clasificar según su contenido citoplasmático de gránulos específicos. Tenemos los granulocitos o leucocitos granulares y los agranulocitos o leucocitos agranulares. Dentro de los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos linfocitos y monocitos. Es importante decir que los neutrófilos son los granulocitos más importantes en las diferentes etapas del desarrollo. Y dentro de estos granulocitos, los que más abundan son los neutrófilos, a continuación los eosinófilos, y los menos abundantes son los basófilos. Granulopoiesis. Los granulocitos se originan a partir de un precursor común a las células sanguíneas en un proceso escalonado de diferenciación, proliferación y maduración. En este, las células hematopoyéticas cada vez más están comprometidas a desarrollar o dar lugar a células precursoras que están más comprometidas con la serie mieloide, y finalmente estos precursores de granulocitos morfológicamente reconocibles en la médula ósea. Estos precursores continúan proliferando y diferenciándose en una secuencia madurativa en la que van adquiriendo las características necesarias, como por ejemplo aparato metabólico, locomotor y propiedades de la membrana, que finalmente le van a permitir actuar como un granulocito maduro. Esa secuencia madurativa es la siguiente. El mieloblasto es la primera célula morfológicamente reconocible de la granulopoiesis. Su tamaño es de 10 a 15 micrómetros. Posee un núcleo redondo de gran tamaño con cromatina laxa y 2 a 3 nucleolos bien definidos. El citoplasma es escaso, débilmente basófilo y desprovisto de granulación. El promielocito es el siguiente estadio en la secuencia madurativa. Sus características son similares a las del mieloblasto, aunque su tamaño es mayor, su citoplasma más amplio y contiene numerosos gránulos azurófilos peroxidasa positivo, es decir, gránulos primarios, los cuales tienen un alto contenido en hidrolasas ácidas, mieloperoxidasa, lisozima, fosfatasa ácida y otras. El mielocito, su núcleo redondeado, posee una cromatina más condensada sin nucleolos visibles. El citoplasma ha perdido toda su basofilia y contiene numerosos gránulos. A partir de este estadio comienza la formación de gránulos secundaria específica, es decir, para neutrófilos, eosinófilos o basófilos, y cesa la granulación primaria. Estos gránulos secundarios son de menor tamaño, menos densos y determinan la clasificación. Por ejemplo, los neutrófilos tienen enzimas lisozima, lactoferrina, gelatinasa y proteínas captadoras de vitamina B12, mientras que los eosinófilos poseen proteína mayormente básica y proteína catiónica, y los basófilos poseen proteoglucanos sulfatados, heparina y conditrinsulfato 4-sulfato. A partir de esta diferenciación viene el metamielocito. El núcleo es indentado y excéntrico, de aspecto reniforme, y el citoplasma está lleno de granulaciones secundarias, y las primarias, aunque existen, ya no son visibles. Esta célula ha perdido la capacidad mitótica. Encallado o en banda, es algo más pequeño que su predecesor,
el núcleo se ha estrechado en forma de banda o herradura. Entonces tenemos que ya vienen los granulocitos segmentados. Por ejemplo, el granulocito segmentado neutrófilo se origina por segmentación nuclear a partir del callado. Son los elementos más maduros de la granulopoiesis y son células redondeadas de 12 a 14 micrómetros, cuyo núcleo presenta de 2 a 5 lóbulos unidos por finos puentes cromatínicos. El citoplasma contiene numerosos gránulos neutrófilos. El granulocito segmentado eosinófilo, su tamaño es ligeramente mayor que el del neutrófilo, es decir, unas 16 micras aproximadamente. El núcleo suele ser bilobulado y el citoplasma posee unos gránulos grandes de forma redondeada muy típicos, que se tiñen de color anaranjado con tinción panóptica. Y tenemos el granulocito segmentado basófilo, que es una célula similar al eosinófilo con la característica distintiva de que los gránulos son intensamente basófilos y se disponen encima del núcleo, lo que dificulta su visualización. A continuación vemos un cuadro que nos indica las citocinas reguladoras de la hematopoiesis. Por ejemplo, vemos que la interleuquina 1, la interleuquina 3 y la interleuquina 6 son líneas celulares estimuladoras de eritrocitos, granulocitos, megacariocitos y monocitos, pero cada una de estas tiene una fuente diferente. Por ejemplo, la interleuquina 1 tiene múltiples tipos celulares, la interleuquina 3, la fuente de la citocina es los linfocitos T, y la interleuquina 6, la fuente de ella es células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. Otra interleuquina es la interleuquina número 11, la cual va a estimular los eritrocitos, granulocitos y megacariocitos. Esta se origina en fibroblastos y osteoblastos. Y también tenemos otra citocina como es la eritropoyetina, la cual estimula la producción de eritrocitos y ella es originada en el riñón o en las células hepáticas de Kupffer. También tenemos la trombopoyetina, la cual va a estimular la formación de megacariocitos y ella es originada en el hígado y en el riñón. También tenemos los factores de células progenitoras, en el cual estos van a estimular la formación de eritrocitos, granulocitos, megacariocitos y monocitos de forma general, y es originado en múltiples células. Pero por ejemplo, el factor de células progenitoras G va a estimular la producción de granulocitos y este es originado en células endoteliales, fibroblastos y monocitos, mientras que el factor de células progenitoras GM va a estimular la producción de eritrocitos, granulocitos y megacariocitos, y estos a su vez se originan en células endoteliales, fibroblastos, monocitos, pero también en linfocitos T. Y el factor de células progenitoras M, estimula la producción de monocitos y se origina en las células endoteliales, en fibroblastos y en monocitos. La interleuquina 4 estimula las líneas celulares para basófilos y se originan en los linfocitos T. Y la interleuquina 5 también se origina en los linfocitos T, pero estas van a estimular las líneas celulares de los eosinófilos. La participación de los leucocitos en las reacciones inflamatorias conlleva una serie de reacciones. En primer lugar, la médula ósea recibe información de que se necesitan más granulocitos. Esta va seguida de una estimulación en la reacción de liberación de los granulocitos que abandonan la médula ósea y se liberan en la sangre. Luego, esos granulocitos llegan a la zona específica y la invaden, donde allí van a realizar sus actividades funcionales. Finalmente, la resolución de la reacción inflamatoria va acompañado de la inhibición de la proliferación, liberación de células y descenso de los factores estimulantes de todos estos acontecimientos. Dentro de los trastornos leucocitarios no neoplásicos encontraremos dos grandes grupos: los trastornos cualitativos de los leucocitos y los trastornos cuantitativos de los leucocitos. En el primer caso veremos que está afectada directamente la función de los leucocitos, lo que compromete su capacidad de adhesión al endotelio vascular, su migración a través de estos y su actividad microbicida, dando lugar a infecciones bacterianas o fúngicas recurrentes en pacientes que presentan analíticas de neutrófilos e inmunoglobulinas normales. Los neutrófilos, junto con los monocitos y macrófagos, representan el grupo celular más importante de la inmunidad innata, ya que constituyen la primera línea de defensa ante microorganismos infecciosos, por lo que su patología da lugar a trastornos de tejidos barrera como la piel,
oídos, vías respiratorias, boca, ganglios linfáticos e incluso pueden producir accesos profundos en ubicaciones infrecuentes. En cuanto a manifestaciones clínicas, encontramos que los pacientes con defectos congénitos presentarán desde los primeros días de vida infecciones bacterianas o fúngicas recurrentes o difíciles de tratar en piel, oídos, vías respiratorias altas, ganglio linfático y huesos. E incluso, aunque son raras, también podemos encontrar infecciones generalizadas y del sistema nervioso. Una de las enfermedades que más llama la atención dentro de este grupo de trastornos cualitativos es el síndrome de Chediak-Higashi, el cual es un trastorno autosómico recesivo poco común en donde los neutrófilos presentan un profundo defecto para la formación de gránulos intracelulares. Este se caracteriza por inmunodeficiencia grave, aumento de la susceptibilidad a infecciones, tendencia a las hemorragias, albinismo oculocutáneo parcial y disfunción neurológica progresiva. En los granulocitos de la sangre y la médula ósea es posible observar con facilidad gránulos anómalos grandes y disfuncionales. También se pueden encontrar en otras células como los melanocitos, fibroblastos, células endoteliales, células de Schwann y neuronas. En este síndrome es posible observar lisosomas peroxidasa positivos en la mayoría de las células del cuerpo. Esta fusión de gránulos está presente en muchos sitios, como los melanosomas, cuya alteración produce el albinismo. La falta de control en la membrana granular es lo que parece provocar la aparición de gránulos primarios, secundarios o mixtos de gran tamaño. El aumento de la tasa de muerte de los precursores celulares en la médula ósea provoca una neutropenia periférica moderada, que considerada junto con la fagocitosis normal de los granulocitos y una función bactericida ineficiente prolongada, puede explicar el aumento de la susceptibilidad a infecciones. Los pacientes suelen experimentar infecciones bacterianas recurrentes en piel y tejidos blandos, así como en las partes altas y bajas de las vías respiratorias. Los pacientes afectados también presentan problemas de sangrado debido a trombocitopenia y plaquetas anormales con coágulos grandes. Es por ello que presentan un aumento en el tiempo de sangrado, disminución en la retracción del coágulo, resultado positivo en la prueba del torniquete y hemorragia de vasos pequeños. Es importante acotar también que el síndrome progresa hacia neuropatía periférica, pancitopenia, infecciones sistémicas asociadas con proliferación de linfocitos, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía hasta la muerte. Por otra parte, es importante resaltar que el síndrome de Chediak-Higashi se debe a mutaciones de un solo gen ubicado en la región cromosómica 1q4243 que codifica el regulador de tráfico lisosómico o proteína de transporte lisosómico LIST. Esta proteína es necesaria para la formación de vesículas intracelulares y liberación normal de los gránulos. Cuando ocurre esta mutación, los lisosomas no pueden fusionarse adecuadamente y se reduce la capacidad microbicida intracelular. Las células afectadas en este caso presentan un trastorno grave donde demuestran defectos de la quimiotaxis, reducción de la movilidad y las actividades microtubulares y disminución de la actividad bactericida por lentitud de la función de los gránulos lisosómicos con el fagosoma, lo que favorece el desarrollo de infecciones recurrentes. Las bacterias opsonizadas como el Staphylococcus aureus son ingeridas de manera normal, pero las bacterias viables persisten dentro de la célula por la incapacidad de los gránulos intracelulares de los neutrófilos para fusionarse con fagosomas y formar los fagolisosomas. Este síndrome se manifiesta durante la infancia y la niñez temprana y son pocos los pacientes que sobreviven hasta la adolescencia. Algún tiempo después del primer cuadro de infección, entre el 50 y 85% de las personas ingresan a una fase acelerada, la cual se caracteriza por la infiltración linfocítica de los principales órganos del cuerpo. Además de esto, el paciente presenta un linfoma agresivo que obliga a realizar trasplante de médula ósea. Las personas con síndrome de Chediak-Higashi pueden mostrar neuropatía periférica grave discapacitante en la vida adulta, que puede causar inmovilización completa. Mientras que los microorganismos responsables de las infecciones que se identifican en este síndrome suelen ser de tipo bacteriano, el desencadenante de la fase acelerada parece ser una reactivación de una infección viral, quizás por el virus del Epstein-Barr.
Las personas afectadas son incapaces de eliminar la infección por este virus, lo que conduce a un estado de linfoproliferación constante, insuficiencia terminal de órgano y muerte. El diagnóstico se hace mediante la identificación de leucocitos con gránulos gigantes anormales en el frotis y el estudio de células fagocíticas. Antes de hablar de los trastornos cuantitativos de los granulocitos, es importante que recordemos los valores normales de estos en sangre periférica. Para esto utilizaremos esta tabla referencial, la cual toma en cuenta dos parámetros muy importantes. El primero, el valor normal de los leucocitos por grupo etario, y el segundo, un recuento diferencial por tipo específico de célula. Nos detendremos primero a analizar dos puntos muy importantes. El primero, el valor normal de leucocitos en adultos, el cual oscila en un rango que va de 4 a 11 o 5 a 10 por 10 a la 9 sobre litro, esto dependiendo del autor. Y el segundo, que como podemos darnos cuenta, son los neutrófilos los que componen la mayoría de los leucocitos circulantes en sangre periférica, con un valor comprendido que va entre un 40 y un 75% de los mismos, lo que en números sería aproximadamente de 2 a 7.5 por 10 a la 9 sobre litro. Hablemos ahora de los trastornos cuantitativos de los leucocitos. Dentro de este apartado es importante que hablemos sobre la leucopenia, la cual describe una disminución de la cantidad absoluta de leucocitos en sangre. Esta puede afectar a cualquiera de los tipos específicos de glóbulos blancos, pero lo más común es que afecte a los neutrófilos. Un recuento leucocitario normal oscila entre 5 y 10 por 10 a la 9 sobre litro, y un recuento bajo, es decir, inferior a 4.5, me define a la leucopenia. Ante el descubrimiento de la leucopenia, el primer paso y el más importante es identificar el tipo celular que se encuentra comprometido, ya que los leucocitos circulantes están compuestos por un grupo sumamente heterogéneo de células donde se encuentran los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B y las células NK, de las cuales cada una cumple una función diferente y corresponde a un componente fraccional distinto dentro de la población leucocitaria de todo el organismo. Por ende, puede ocurrir que un paciente presente una neutropenia o linfocitopenia considerable, pero presente un conteo leucocitario global normal. Como se mencionó anteriormente, el tipo celular que se ve afectado con mayor frecuencia en las leucopenias son los neutrófilos, ya que ellos representan la mayor cantidad de leucocitos circulantes en sangre periférica y desempeñan una función determinante en el mecanismo de defensa del hospedero ante infecciones. Estos migran al lugar donde se encuentra la infección, fagocitan, digieren y destruyen a los microorganismos. En el adulto se define la neutropenia como un recuento de neutrófilos inferior a 1.5 por 10 a la 9 sobre litro. En niños menores de 1 año se tiene como límite inferior normal la cifra de 1 por 10 a la 9 sobre litro. Es importante resaltar que la consecuencia fisiopatológica de la neutropenia es un aumento del riesgo de infecciones. La importancia de los neutrófilos en la defensa fagocítica del huésped se ve asegurada por una cifra de neutrófilos superior a 1 por 10 a la 9 sobre litro. Si se presenta una disminución mayor, normalmente con cifras inferiores a 0.5 por 10 a la 9 sobre litro, aumenta considerablemente el riesgo de infecciones graves que representan un riesgo directo a la vida. La neutropenia se clasifica según su intensidad en leve cuando observemos un recuento de neutrófilos que va de 1 a 1.5 por 10 a la 9 sobre litro, moderada cuando el recuento de neutrófilos sea de 0.5 a 1 por 10 a la 9 sobre litro y grave cuando haya un valor de neutrófilos inferior a 0.5 por 10 a la 9 sobre litro. Existen casos particulares como el de algunas etnias como las yemeníes, los judíos o los africanos, en donde son normales los recuentos de neutrófilos en torno a 1 por 10 a la 9 sobre litro de forma crónica, el cual no se encuentra asociado directamente a ninguna patología, por lo que recibe el nombre de neutropenia étnica benigna. En cuanto a la fisiopatología de la neutropenia es importante entender una cosa, y es que para poder clasificar las causas de neutropenia es importante comprender la cinética normal de los neutrófilos.
Estos se originan a partir de un depósito de células precursoras medulares y su velocidad de producción es alta, la cual supera las 10 a la 11 células diarias. En la médula ósea, los precursores de los neutrófilos con capacidad de replicación conservada, es decir, los mieloblastos, promielocitos y mielocitos, forman la llamada reserva mitótica, mientras que las células en estadios de diferenciación más avanzados como los metamielocitos, las células en callado y los segmentados, ya no se replican y forman una reserva de precursores no mitóticos. La reserva retenida de neutrófilos totalmente desarrollados forma una reserva de depósito en la médula. Estas células se mantienen en reserva, preparadas para ser liberadas con rapidez hacia la sangre circulante cuando las condiciones lo ameriten. Tras unos pocos días en la médula, los neutrófilos liberados se desplazan por la sangre en una de dos reservas existentes. La mitad de ellos circula libremente durante unas pocas horas. En esta reserva, llamada reserva circulante, se encuentran todos los neutrófilos que se miden en el recuento leucocitario. La otra mitad, llamada reserva marginal, va rodando por las superficies endoteliales. En último término, todos los neutrófilos salen de la circulación en un periodo de 6 a 12 horas y se dirigen al espacio extravascular para buscar gérmenes y restos que destruir. Sin embargo, como la reserva circulante se mide y la marginal no, el verdadero número de neutrófilos intravasculares que incluye ambos grupos de células suele ser el doble que el recuento de neutrófilos medio. Si se tienen en cuenta estas consideraciones cinéticas, se puede realizar una sencilla clasificación fisiopatológica a partir de este modelo de 3 compartimientos. Si se ve afectado 1. El compartimiento medular, 2. El compartimiento de sangre periférica, 3. El compartimiento extravascular o 4. Una combinación de estos 3. En base a esto, las neutropenias pueden ser de origen central y estas a su vez congénitas o adquiridas, de origen periférico o de origen mixto. Es importante resaltar también que en la edad pediátrica la causa más frecuente de neutropenia es la infección, mientras que en el adulto, además de esta, lo es el consumo de ciertos fármacos. Aquí podemos observar un gráfico donde se explica de forma resumida la evaluación de un paciente con neutropenia. Lo más importante es que ante la presencia de una neutropenia se debe indagar si el paciente presenta criterios de gravedad, si presenta fiebre. De ser esto positivo, se decide su ingreso para el inicio de estudios y tratamiento temprano con antibióticos. De ser esto negativo, se debe hacer espera a una nueva aparición, la cual, de no producirse, puede llegarse a la conclusión de una neutropenia étnica o familiar benigna. Sin embargo, si ésta se produce, se debe indagar por exposición reciente a fármacos o infecciones. Si es esto positivo, se debe plantear la pregunta de si es autolimitada. Si es positiva, se puede concluir una neutropenia secundaria a fármacos o infección. Sin embargo, si esta es negativa, la conducta a seguir es similar a cuando el paciente no presenta exposición a fármacos o infecciones recientes y no presenta otras citopenias, es decir, debe ser sometido a otros estudios como biopsia de médula ósea, lo que permita llegar a la conclusión de, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda, una neutropenia idiopática o una leucemia de linfocitos grandes granulares. Sin embargo, si el paciente presenta otras citopenias, se debe indagar sus niveles de ácido fólico y vitamina B12, lo que permita llegar a la conclusión de una anemia megaloblástica. ¿Cómo calcular el grado de neutropenia en un paciente? Lo calculamos empleando una simple regla de 3, multiplicando el porcentaje de neutrófilos del paciente obtenidos a través del hemograma de Schilling por el número total de leucocitos, dividido entre 100, obteniendo así el recuento absoluto de neutrófilos, siendo su valor normal entre 2000 a 7500 por mililitro, teniendo en cuenta que si arroja un valor menor de 1500 por mililitro se considera neutropenia. Si los valores se encuentran entre 1000 y 1500 por mililitro se denomina leve, si los valores se encuentran entre 500 y 1000 se denomina moderada y por último si se encuentran por debajo de 500 se denomina grave. Manifestaciones clínicas de la neutropenia. La neutropenia se suele presentar en diversas enfermedades sistémicas. Estas manifestaciones suelen dominar los diversos cuadros clínicos, aunque normalmente las personas que sufren de neutropenia suelen ser asintomáticos, más que todo aquellos que presentan un recuento leucocitario mayor de 1 por 10 a la 9 por litro.
es decir, neutropenia aguda o neutropenia de corta duración. En otros casos hay pacientes con síntomas, principalmente infecciones recurrentes de origen bacteriano, y estas infecciones suelen ser graves debido a la deficiencia de los neutrófilos, que son los encargados de la defensa del huésped ante gérmenes. El riesgo de infecciones bacterianas aumenta ligeramente cuando el recuento leucocitario se encuentra por debajo de 1 por 10 a la 9 por litro, pero aumenta en gran medida cuando el recuento leucocitario se encuentra por debajo del 0.5 por 10 a la 9 por litro. Las monocitosis suelen compensar la neutropenia, reduciendo así el riesgo a las infecciones bacterianas. Por ejemplo, en un paciente que tenga una neutropenia congénita grave, suele presentar monocitosis y así se reduce el cuadro clínico de la enfermedad, siendo este más leve. En la presencia de los monocitos, con su función extra de cubrir la deficiencia de los neutrófilos, hace que el paciente desarrolle menos infecciones bacterianas. Se deben buscar con cuidado las infecciones en los pacientes neutropénicos. Esto se debe a que los signos y síntomas de estos pacientes normalmente se encuentran muy disminuidos o en algunas ocasiones se encuentran totalmente ausentes. Esto se debe a la deficiencia de las células que son las encargadas de la respuesta inflamatoria ante las infecciones. Por ejemplo, un paciente con neutropenia enfermo de faringitis bacteriana puede no presentar pus en la orofaringe, como también un paciente con una infección bacteriana grave cutánea puede presentar una eritrodermia leve sin presencia de furúnculos. Al momento del diagnóstico, un paciente sano puede tener una infección localizada, mientras que un paciente neutropénico, esa infección que va a tener localizada el sano, él lo va a tener diseminado. Por lo tanto, un paciente neutropénico va a representar un reto al diagnóstico y va a encontrarse grave al momento de acudir al médico. Tipos de neutropenia. Existen dos tipos de neutropenia: la neutropenia congénita y la neutropenia adquirida. Estos a su vez se subdividen en más tipos. Neutropenia congénita. Los trastornos de proliferación y maduración de las líneas de células madres mieloides son bastante raros. Dos de los tipos hereditarios más graves son la neutropenia cíclica y la neutropenia congénita grave. En los tipos de neutropenia congénita tenemos el síndrome de Cosman, la neutropenia cíclica, el síndrome de Shwachman-Damon, la neutropenia familiar benigna y la neutropenia neonatal. El síndrome de Cosman es de herencia autosómica recesiva, detiene la maduración mieloide en la etapa promielocítica. Se da por mutación del gen de elastasa del neutrófilo, o también llamado ELANE. Y por el HAX1. Se caracteriza principalmente por infecciones bacterianas. Seguida por la neutropenia cíclica. Esta es de herencia autosómica dominante. También se da por mutación del gen de elastasa del neutrófilo. Se suele diagnosticar principalmente en el adulto y se da por episodios recurrentes de neutropenia de 3 a 5 días cada 21 días. La médula ósea presenta hipoplasia granulocítica en los episodios. En el síndrome de Shwachman-Damon es por herencia autosómica recesiva. Es una neutropenia intermitente y moderada, con una insuficiencia pancreática exocrina más una displasia metafisiaria. A veces presenta pancitopenia y bajas estaturas. La neutropenia familiar benigna es similar a la neutropenia étnica. Su evolución suele ser benigna. La médula ósea se puede encontrar normal o con hipoplasias, y esta no presenta esplenomegalia. La neutropenia neonatal surge debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos maternos dirigidos a los neutrófilos del lactante. Esta es análoga a la enfermedad hemolítica RH. En la neutropenia neonatal inmunitaria, los lactantes afectados pueden llegar a presentar un retraso en la separación del cordón umbilical, fiebre, infecciones leves en la piel, así como neumonía en las primeras 2 semanas de vida. Neutropenia adquirida. Esta enfermedad abarca una amplia variedad de procesos causantes, como lo son la neutropenia autoinmunitaria primaria y secundaria, la neutropenia
relacionada con infecciones y la neutropenia inducida por fármacos, así como también una serie de trastornos de la médula ósea, cánceres hematopoyéticos y radioterapia. Neutropenia adquirida. Entre los tipos de neutropenia adquirida tenemos neutropenia autoinmunitaria, neutropenia secundaria a infecciones y neutropenia inducida por fármacos. Neutropenia autoinmunitaria. Este tipo de neutropenia es resultado de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana de la célula de los neutrófilos o de las células progenitoras de la médula ósea. Las formas autoinmunitarias de neutropenia se pueden clasificar como primarias y secundarias. Primarias son las que no se relacionan con otros procesos patológicos detectables, mientras que las secundarias son las vinculadas con otras enfermedades. La neutropenia autoinmunitaria primaria es un trastorno raro de la primera infancia, durante la cual se detecta neutropenia de moderada a grave. Por lo regular, la enfermedad es benigna, con infección de leve a moderada en los niños. La afección en los adultos es rara usualmente. A menudo, la neutropenia autoinmunitaria secundaria se relaciona con trastornos autoinmunitarios sistémicos, sobre todo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Felty, que es una variante de la artritis reumatoide, que es una tríada de esplenomegalia, infecciones pulmonares recurrentes y neutropenia. Seguida por la neutropenia secundaria a infecciones. Muchos tipos diferentes de enfermedades infecciosas, como las virales, bacterianas, riquecias y parásitos, podrían causar neutropenia, pero la más común es la de origen viral. Las infecciones generan neutropenia de múltiples maneras, como la producción reducida de neutrófilos, pérdida de neutrófilos por toxinas o problemas que derivan en el secuestro de neutrófilos en el vaso. La neutropenia es también una manifestación común del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el que una supresión inducida por el virus de la proliferación de las células de la médula a menudo se agrava por consumo de neutrófilos y por antivirales. Y por último tenemos la neutropenia o granulocitosis inducida por fármacos. El término granulocitosis suele reservarse para una entidad clínica descrita por Schultz, caracterizada por la aparición brusca tras la administración de algunos fármacos. Produce una grave afectación del estado general, mialgias, fiebres y lesiones ulceronecróticas orofaringeas. En la mayoría de los casos, los fármacos, por un mecanismo inmunológico, inducen a la formación de anticuerpos que reaccionan contra los granulocitos, sus precursores medulares o ambos. El desarrollo de granulocitosis es impredecible, por lo que se considera una reacción individual o idiosincrásica frente a fármacos. El término idiosincrásico se usa para describir las reacciones que producen los fármacos, que son diferentes a las que manifiesta la mayoría de personas y que no pueden explicarse como alérgicas. Se cree que varios casos idiosincrásicos de neutropenia inducida por fármacos son causados por mecanismos inmunitarios, en los que el fármaco o sus metabolitos actúan como antígenos para incitar la producción de anticuerpos que reaccionan contra los neutrófilos. Aquí se consideran de gran importancia los agentes antineoplásicos utilizados en quimioterapia, cuyo mecanismo de acción es citotóxico directo, produciendo así que personas con cualquier tumor canceroso que experimentan quimioterapia presentan un gran riesgo de neutropenia inducida por quimioterapia. Fármacos asociados a neutropenia. Entre los principales fármacos causantes de neutropenia tenemos los utilizados en la quimioterapia, anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina y ácido valproico, algunos AINES como el ibuprofeno, las pirazolonas, psicofármacos como la mitriptilina, imipramina, fenotiacinas. Y entre los fármacos causantes de neutropenia, pero con menor incidencia, tenemos antitiroideos como el propiltiuracilo, tiuracilo, carbimazol y metimazol, también los hipoglicemiantes como las biguamidas, carbutamida, clorpropamida, agentes cardiovasculares como el captopril, la quinina y la procainamida, y diuréticos como la cetazolamida, hidroclorotiazida, entre otros. Es importante mencionar que la neutropenia febril es una de las principales causas de muerte en pacientes con cáncer. Leucocitosis. La leucocitosis es definida como un incremento en el recuento de glóbulos blancos. Puede aparecer en multitud de situaciones clínicas, como son las infecciones, toma de fármacos, embarazos, trastornos autoinmunes y metabólicos y también en las neoplasias. El diagnóstico se orientará en función del tipo celular que esté aumentado, la morfología de las células observadas al microscopio y obviamente el cuadro clínico del paciente.
Los leucocitos circulantes incluyen neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Cualquiera de estos tipos celulares o todos ellos pueden aumentar hasta valores anómalos en la sangre periférica en respuesta a diversos estímulos. Cada tipo de leucocito se produce en la médula y en el caso de los linfocitos también en el ganglio, en el vaso y el timo, en respuesta a factores de crecimiento específicos y en el caso de algunos linfocitos en respuesta a estímulos antigénicos. Se utiliza el término leucocitosis para describir un recuento total de leucocitos por encima de 11 por 10 a la 9 por litro. Cuando se descubre una leucocitosis, resulta fundamental analizar el recuento diferencial de leucocitos para decidir cuáles de estas células están aumentadas. Los términos neutrofilia, monocitosis, linfocitosis, eosinofilia y basofilia sugieren una serie de diagnósticos específicos. La leucocitosis es un hallazgo frecuente en los pacientes con una enfermedad aguda. Cuando el recuento leucocitario supera los 25 o 30 por 10 a la 9 por litro se denomina reacción leucemoide. La reacción leucemoide representa un cambio en la sangre periférica que suele confundirse y ser muy similar al de la leucemia. Por eso se le denomina pseudoleucemia. La única diferencia es que la reacción leucemoide es una proliferación neoplásica benigna, mientras que la leucemia es una proliferación neoplásica maligna. No existe línea divisoria entre la reacción leucemoide y la leucocitosis elevada. Viéndolo desde un punto cualitativo, la reacción leucemoide posee más células jóvenes que la leucocitosis, y tanto las células jóvenes como el elevado número de leucocitos le confiere la apariencia de leucemia. Neutrofilia. Los neutrófilos son los linfocitos más abundantes en la sangre periférica del adulto. Se denomina leucocitosis neutrofílica cuando los valores del recuento absoluto de neutrófilos se encuentran por encima de 7.5 por 10 a la 9 por litro. En los neonatos y hasta el primer mes de vida se considera normal los valores entre 12 por 10 a la 9 por litro a 26 por 10 a la 9 por litro. En las embarazadas también se puede presentar una leucocitosis neutrofílica fisiológica en el tercer trimestre de embarazo hasta después del parto. Los mecanismos fisiopatológicos de la neutrofilia son diversos y a veces operan conjuntamente. Primero tenemos el aumento de la producción medular. Este ocurre en la mayoría de los casos y se puede dar por una respuesta fisiológica adecuada, como por procesos infecciosos o procesos inflamatorios crónicos, así como también por la proliferación neoplásica, como lo es en los síndromes mieloproliferativos. Luego tenemos la liberación rápida del compartimiento de reserva a la sangre periférica. Esto se debe a procesos agudos, liberación de endotoxinas y tratamiento esteroideo. Seguida por la distribución anómala del compartimiento vascular. Se cree que la neutrofilia inducida por el ejercicio, así como la infusión endovenosa de adrenalina, es la consecuencia del incremento del compartimiento circulante a costa del marginal. También se puede deber a procesos agudos como hipoxia, inflamación e infecciones. Y por último, los trastornos de salida a los tejidos. Los esteroides, así como los defectos congénitos, pueden provocar alteraciones en la migración de los leucocitos circulantes a los tejidos, como también reducen la marginación. Según su causa, las neutrofilias se dividen en primarias, que son las no asociadas a patologías, o secundarias, siendo mucho más frecuentes las últimas. Entre las principales causas de neutrofilia tenemos que la neutrofilia primaria son causadas de forma hereditaria, idiopáticas crónicas, que sería un diagnóstico de exclusión, deficiencia en la adhesión de leucocitos, que sería un trastorno cualitativo de los leucocitos, y neoplasias mieloproliferativas, donde encontramos las leucemias. En las neutrofilias secundarias, que son las asociadas a patologías, tenemos más comúnmente las infecciones, también los trastornos metabólicos, estrés, hiperactividad, neoplasias sólidas y fármacos, como los glucocorticoides principalmente.
Monocitosis. Se entiende como tal el aumento absoluto de los monocitos en sangre periférica por encima de 0,8 por 10 a la 9 por litros en niños y a 0,5 por 10 a la 9 por litros en adultos. Se suele encontrar una monocitosis en los pacientes con tuberculosis, sífilis, infecciones por hongos, colitis ulcerosa y granulomatosis sarcoidosis. Es frecuente encontrar una leve monocitosis en los pacientes con enfermedad de Hodgkin y en algunos otros cánceres. Las concentraciones elevadas de monocitos en la sangre se encuentran con mayor frecuencia en enfermos con tumores malignos hematopoyéticos, como la leucemia mielomonocítica aguda y crónica. La eosinofilia es el aumento del recuento de eosinófilos en sangre periférica por encima de 0,4 por 10 a la 9 sobre litro. Este trastorno puede ser crónico o puede ser reactivo. La eosinofilia generalmente es reactiva, pero cuando su origen es crónico, se produce por un mecanismo de liberación de las interleuquinas, en específico de la interleuquina 5, por parte de los linfocitos T estimulados, mastocitos y algunas células neoplásicas. Entre las principales causas de origen reactivo vamos a tener los trastornos alérgicos, como por ejemplo el asma, la fiebre del heno, urticaria, reacciones alérgicas a fármacos. También vamos a tener dermatitis, pénfigo, dermatitis atópica, parasitosis por metazoo, toxoplasmosis, escabiosis y malaria. Y también vamos a tener como causa reactiva tumores cerebrales, linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Una vez identificadas las posibles causas de este trastorno, vamos a clasificarla en eosinofilia crónica o en eosinofilia reactiva. Si nosotros excluimos todas las causas de eosinofilia reactiva, posiblemente se trate de una eosinofilia crónica, y esta solamente la vamos a demostrar con la presencia de blastos en médula ósea y en sangre periférica. También es importante destacar que como tal la eosinofilia crónica es muy poco frecuente, y en el caso de que sea así, la vamos a denominar síndrome hiperosinofílico cuando hay un daño tisular asociado. Pero si no se encuentra un daño tisular asociado, simplemente la denominamos como hipereosinofilia idiopática. También es importante saber que la eosinofilia reactiva es típicamente transitoria, mientras que la eosinofilia crónica puede generar en algunos casos muchos daños sistémicos debido a la desgranulación de eosinófilos, y ella puede provocar síntomas cardiovasculares y fibrosis cardíaca. La basofilia la vamos a definir como el aumento del reconteo de basófilos en sangre periférica a un número superior de 0,2 por 10 a la 9 sobre litro. Esta suele cursar sin clínica, pero puede asociarse a diferentes trastornos, infecciones agudas, a insuficiencia renal, a hipersensibilidad, a ferropenia, y generalmente se sospecha de un trastorno mieloproliferativo. La monocitopenia, eosinopenia y basofilopenia son trastornos que se van a producir en la mayor parte de los cuadros de insuficiencia medular que están asociados a neutropenia. Y aunque la mayoría de estos puede producir una monocitopenia transitoria, por ejemplo en el caso de la hemodiálisis, la monocitopenia estable es muy poco frecuente. Como ya sabemos, pues la función que realizan tanto los monocitos como los macrófagos para el funcionamiento normal en nuestro organismo es muy grande, y es por ello que una falta completa en la producción de los monocitos durante un periodo aproximado entre 9 a 10 meses sería completamente incompatible con la vida. Tanto la eosinopenia como la basofilopenia son más frecuentes en la práctica clínica que la misma monocitopenia, y cuando estos se encuentren, pues tenemos que van a indicar un mecanismo de redistribución que puede estar, por ejemplo, relacionado con el estrés, con infecciones agudas, neoplasias diseminadas o lesiones graves como las quemaduras, y diversos factores humorales como glucocorticoides, prostaglandinas y adrenalinas, y estos factores van a inducir eosinopenia. De hecho, dada la reducción de eosinófilos en sangre periférica durante las infecciones,
Si un enfermo con una infección bacteriana no presenta eosinopenia, se debe plantear que tiene una insuficiencia córtico-suprarrenal o también un síndrome mieloproliferativo primario. A veces nos resulta valorar la producción y la circulación de los linfocitos. ¿Por qué? Porque los linfocitos B y T se replican en lugares anatómicos heterogéneos como por ejemplo los ganglios, el vaso, las amígdalas y la médula ósea. Y otra razón es porque los linfocitos pueden abandonar y volver a entrar a un mismo compartimiento. Los valores normales de los linfocitos oscilan entre 2 a 4 por 10 a la 9 sobre litro y estos se van a dividir o van a estar distribuidos en un 20% que corresponden a los linfocitos B y un 70% que corresponden a los linfocitos T. Cuando hablamos de linfocitopenia, nos referimos a un valor de linfocitos disminuido, basados en un valor de referencia, y la vamos a clasificar en linfocitopenia y en linfocitopenia grave. La linfocitopenia es cuando hay una disminución menor a 1,5 por 10 a la 9 sobre litro, y la linfocitopenia grave cuando están los valores disminuidos de 0,7 por 10 a la 9 sobre litro. La linfocitopenia es producida por diferentes mecanismos fisiopatológicos en los que tenemos la alteración de la producción de los linfocitos, la alteración de la circulación de los linfocitos y la pérdida y destrucción de los linfocitos. Estos mecanismos pueden estar asociados o pueden ser aislados. La linfocitopenia es producida por tres mecanismos fisiopatológicos. El principal es la alteración de la producción de los linfocitos, donde su principal causa es la malnutrición proteica y crónica. También vamos a tener quimioterapias intensivas, vamos a tener radiaciones por fármacos inmunosupresores y también algunos virus como por ejemplo el sarampión o el virus varicela zoster, que van a infectar a las células T y a las células B y las van a destruir. Otro mecanismo es la alteración de la circulación de los linfocitos. Aquí vamos a recordar que la redistribución es característica en procesos que generan estrés, como por ejemplo infecciones bacterianas, la cirugía, los traumatismos y las hemorragias. Todos estos procesos van a causar un aumento de los niveles de glucocorticoides endógenos y ellos van a producir una reducción de los niveles circulantes de linfocitos en sangre. Otra causa de linfocitopenia sería el tratamiento con glucocorticoides, y esto se debe a que estos esteroides producen una autolimitación del movimiento al salir los linfocitos del compartimiento hacia la sangre periférica, pero este fenómeno dura muy pocas horas, aproximadamente entre 24 y 48. Y esta duración transitoria es lo que permite diferenciarla de una deficiencia inmunológica. El último mecanismo es el aumento de la destrucción de linfocitos, y estos pueden verse afectados en las infecciones virales o los anticuerpos frente a linfocitos, generalmente en los pacientes que sufren una enfermedad reumatológica o autoinmunitaria de base, donde se produce una disminución por destrucción de los linfocitos, y en estos enfermos se reduce los recuentos de linfocitos T y linfocitos B en la sangre periférica. Trastornos neoplásicos de origen hematopoyético y linfoide. Las neoplasias de origen linfoide surgen a partir de linfocitos B, linfocitos T y tumores que representan los diversos estadios de desarrollo de los linfocitos. Entre sus principales categorías tenemos los linfomas de Hodgkin, los linfomas no hodgkinianos y las leucemias linfoides. Las características clínicas de estas neoplasias malignas las determinan sus células de origen, es decir, sus células progenitoras, las células a partir de las cuales ellas se generaron, además de sus fenómenos moleculares, que fueron los que dieron lugar para que éstas se transformaran en neoplasias malignas. Al igual que los elementos formes de la sangre, estos van a circular a lo largo de todo el organismo y con frecuencia estas se van a diseminar desde su sitio de origen. Linfomas. Los linfomas son proliferaciones malignas de los linfocitos, siendo así neoplasias hematológicas que se desarrollan en el sistema inmunitario. Linfoma de Hodgkin.
El linfoma de Hodgkin es una forma especializada de linfoma. Es una neoplasia de origen B. Esta se caracteriza por la presencia de unas células atípicas denominadas células de Reed-Sternberg. Estas células no son más que linfocitos B activados y mutantes. Las células de Reed-Sternberg son células gigantes que miden aproximadamente de 15 a 45 micras. Estas células poseen un gran citoplasma. Este citoplasma es ligeramente basófilo. Está constituido por dos núcleos. Estos núcleos tienen cromatina laxa y se disponen uno frente al otro, dando una imagen de espejo. Cada núcleo a su vez está constituido por un prominente nucleolo. Este nucleolo es eosinófilo y se encuentra rodeado por un halo claro que le va a dar un aspecto de ojos de lechuza. Etiología. En cuanto a la etiología, se dice que la exposición a carcinógenos y virus, así como los mecanismos genéticos e inmunitarios, se han propuesto como causas. Las personas que mayor corren riesgo son aquellas que poseen familiares directos que han padecido de la enfermedad, así como aquellos pacientes que han padecido de mononucleosis infecciosa. El linfoma Hodgkin difiere del no-Hodgkin en diversos aspectos. Uno de ellos es su origen. El linfoma Hodgkin se origina de un ganglio en específico o de una misma cadena de ganglios, a diferencia del linfoma no-Hodgkin, que como se explicará más adelante, este se va a originar fuera del ganglio linfático y se va a diseminar posteriormente a los ganglios linfáticos anatómicamente contiguos. Como se dijo anteriormente, las células de Reed-Sternberg son las células características del linfoma de Hodgkin. Estas células son gigantes, son tumorales, son atípicas. Estas células son básicas para el diagnóstico de esta enfermedad, pero que sean básicas no las hace patognomónicas de la enfermedad, ya que se pueden encontrar presentes en otras enfermedades, como lo es el linfoma T y la mononucleosis infecciosa. Estas células poseen marcadores específicos, como son el CD15 y el CD30. Existen unas variantes histológicas de estas células, como son la variante histológica mononuclear, que serían las células de Hodgkin, y otras células denominadas células lacunares, que son características de lo que es el linfoma de Hodgkin clásico de esclerosis nodular. Epidemiología. El linfoma de Hodgkin se presenta en dos grupos etarios muy marcados. El primero es en la edad temprana, más que todo en la segunda y en la tercera década, mientras que el segundo grupo etario o segundo pico se manifiesta en personas mayores de 55 años. Del 10 al 15% de los casos de linfoma Hodgkin se presentan en niños y en adolescentes, y generalmente es más frecuente en varones de raza blanca con alto nivel socioeconómico. Clasificación. En cuanto a la clasificación del linfoma de Hodgkin, la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 lo dividió en dos tipos. Esto en base a sus diferencias morfológicas e inmunofenotípicas, además de su diferente historia natural. Primero tenemos el linfoma con predominio linfocítico nodular. Este tipo de linfoma representa la menor proporción de casos de linfoma de Hodgkin, aproximadamente del 15 al 19% del total de los casos. Este posee raras células de Reed-Sternberg, denominadas palomitas de maíz. Al momento de su diagnóstico, se encuentra localizado. Su curso clínico es indolente y lento, aunque presenta múltiples recaídas. Este posee una alta tasa de sobrevivencia, mayor del 80%, y tiene la capacidad de posteriormente transformarse en linfoma no Hodgkin de células grandes. Y tenemos el segundo tipo de linfoma de Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin clásico. Este es el que posee mayor proporción en el total de casos de linfoma de Hodgkin, aproximadamente el 95% de todos los casos. Este linfoma de Hodgkin se subdivide en 4 variantes histológicas que poseen el mismo inmunofenotipo pero diferentes morfologías. Estos se clasifican en rico en linfocitos o con predominio linfocítico, de esclerosis nodular, celularidad mixta y con depresión linfocítica. De predominio linfocítico. Este representa aproximadamente del 5 al 15% de los casos.
Este es de muy buen pronóstico. Normalmente se presenta en personas jóvenes y se encuentra localizado normalmente en los ganglios cervicales. Este no presenta síntomas B y normalmente presenta escasas células de red Stenberg, pero abundantes linfocitos. Luego tenemos la esclerosis nodular. Este es el más abundante de los linfomas de Hodgkin clásicos. Representa aproximadamente del 40 al 75% de todos los casos. Es el segundo de mejor pronóstico tras el anterior. Está constituido por banda de fibrosis que rodea los nódulos tumorales. Afecta a mujeres jóvenes principalmente y presenta alteraciones a nivel del mediastino, generando así lo que es la famosa masa de Bulky. También presenta alteraciones a nivel de los ganglios cervicales. Este presenta las características células lacunares, que son las principales células de este tipo de linfoma. Luego tenemos el de celularidad mixta. Este representa del 20 al 40% de los casos. Como lo dice su nombre, presenta proporciones similares de células reactivas y neoplásicas y afecta normalmente a personas de edad media con síntomas sistémicos. Luego, por último, vamos a tener el de depresión linfocítica. Representa una proporción del 5 al 15%. Es el de peor pronóstico. Este está acompañado de síntomas B, tiene abundantes células de Reed-Stenberg y escasos linfocitos. También presenta adenopatías generales. El tipo 1 y 2 también se denomina formas histológicas favorables por su buen pronóstico, mientras que el tipo 3 y 4 se denominan formas histológicas desfavorables por su mal pronóstico. La forma de diseminación del linfoma Hodgkin es por vía linfática, va de una zona linfática a otra zona linfática contigua. Esto es propio del linfoma Hodgkin y lo va a diferenciar de los demás linfomas. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas iniciales del linfoma de Hodgkin más común es el aumento progresivo e indoloro de los ganglios superficiales. Los ganglios linfáticos mayormente afectados son los ganglios cervicales supraclaviculares en un 60 a un 80%, seguido por los ganglios axilares de un 10 a un 20%, y por último los ganglios inguinales de un 5 a un 10%. En otros tipos de linfoma de Hodgkin, los pacientes se pueden encontrar asintomáticos, con adenopatías que aumentan y disminuyen de tamaño a lo largo del tiempo. Otros casos, los pacientes pueden presentar síntomas generalizados, como son fiebres mayores de 38 grados centígrados, disminución de peso mayor al 10% del peso total en un lapso aproximadamente de 6 meses y sudoraciones nocturnas. Estos se denominan síntomas B. También puede estar acompañado en algunas ocasiones con prurito generalizado, teniendo en cuenta que el prurito generalizado no forma parte de los síntomas B. Otra forma de presentación clínica del linfoma Hodgkin es pacientes a los que se les realizan una rayos X de tórax asintomáticos o simplemente con tos seca y se puede apreciar adenopatías en el mediastino con un ensanchamiento de la parte media y superior del mediastino que se ha descrito como mediastino en chimenea. En algunos casos, los ganglios linfáticos aumentan tanto de tamaño que pueden producir síndromes compresivos, como lo es el síndrome de vena cava superior, también dolores lumbares bilaterales, compresión de los uréteres con hidronefrosis y también compresión de la médula espinal produciendo parestesias y debilidad en los miembros inferiores. La fiebre es recurrente, puede presentar periodos febriles de 1 a 2 semanas con periodos cortos a febriles. Esto se denomina fiebre de Pelebsten, que es muy característico del linfoma de Hodgkin. En otros casos, durante la enfermedad es normal que se palpe esplenomegalia. Normalmente, cuando el vaso se encuentra infiltrado, siempre va a haber afectación hepática o viceversa. Si el vaso se encuentra intacto, no va a haber ninguna afectación del hígado. El linfoma Hodgkin, a diferencia de los otros tipos de linfomas, este no es extraganglionar, pero a medida que avanza la enfermedad, el linfoma de Hodgkin se puede presentar una invasión a otras regiones vasculares o como lo es la médula ósea, el hueso, la piel, los pulmones y la pleura. Normalmente las afectaciones óseas van a producir lesiones dolorosas y en los rayos X se van a ver osteoblásticas, siendo muy común la vértebra de marfil.
Datos de laboratorio. En un paciente con linfoma de Hodgkin se puede observar en algunos casos anemia normocítica y anemia normocrónica en los estadios más avanzados de la enfermedad. En la evaluación del hierro se puede observar su mala utilización con sideremia baja y ferritina elevada. También la velocidad de sedimentación globular se va a encontrar elevada, presentándose también leucocitosis con neutrofilia y eosinofilia, también linfopenia con trombocitosis. Por los problemas óseos se puede observar hipercalcemia y una elevación de la fosfatasa alcalina sérica, y si tiene afectación hepática se va a observar las transaminasas elevadas. Diagnóstico. Aunque el cuadro clínico puede sugerirlo, siempre se requiere obligatoriamente del hallazgo histológico de las células de Reed-Steinberg, así como de las células de Hodgkin en el tejido tumoral. En este sentido, siempre es importante biopsiar la adenopatía adecuada, teniendo como prioridad las adenopatías primitivamente afectadas. En el diagnóstico diferencial, siempre es importante considerar las posibles causas de las adenopatías, principalmente las de origen infeccioso. El diagnóstico definitivo siempre le aporta la anatomía patológica. Y una consideración práctica y útil es siempre indicar biopsia de cualquier ganglio linfático que mida más de 2 centímetros de diámetro, que se sospeche que su etiología sea infecciosa y que no haya disminuido de tamaño en un mes. Estadificación de la enfermedad. Una vez realizado el diagnóstico, se debe proceder al estudio de estadificación de la enfermedad, donde para ello se emplea el sistema de estadificación de Ann Arbor. Se reconocen 4 estadios que aumentan en relación con el grado de extensión de la enfermedad. Estadio 1. Afectación de una única área ganglionar o de un órgano linfoide. Incluye el vaso, el timo y el anillo de Waldeyer. Estadio 2. Afectación de 2 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. Estadio 3. Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Se pueden acompañar de afectación esplénica. Este se subdivide en 1. Limitado abdomen superior, es decir, ganglios celíacos, portales, esplénicos y vaso. Y 2. Afectación del abdomen inferior, ganglios mesentéricos, paraórticos, ilíacos e inclinales. Estadio 4. Afectación diseminada de 1 o más órganos o tejidos extranodales, como es el hígado, la médula ósea y el hueso. A su vez, todos los estadios se subdividen en A y B, según la ausencia o presencia repetidamente de síntomas. A significa asintomáticos y B presencia de síntomas B, que fueron los que se nombraron anteriormente: fiebre mayor de 38 grados centígrados, pérdida de peso mayor al 10% en un periodo de 6 meses y sudoraciones nocturnas. Un linfoma es una neoplasia de tejido linfoide que puede originarse tanto de células B como de células T, al igual que de células NK. Los linfomas son de naturaleza benigna, pero en la mayoría de sus casos pueden ser de naturaleza maligna, y estos pueden originarse en los ganglios linfáticos o en cualquier otro órgano linfoide. Suponen el 7% de todas las neoplasias y son predominantes entre la sexta y la séptima etapa de la vida. Al igual que las células normales, tanto las células T como células B transformadas tienden a alojarse en un patrón característico dentro del ganglio linfático, y esto nos va a dar un patrón determinado para cada afección. Por ejemplo, la propagación de las células B anormales suelen encontrarse en los sitios germinales de células B, mientras que las de las células T suelen encontrarse en los sitios paracorticales de células T. Todos tienen una alta probabilidad de propagación a los otros órganos linfoides, pero en especial hacia el hígado, hacia el vaso y hacia la médula ósea. Es muy difícil identificar una causa que origine estos linfomas, pero sí hay factores asociados, como por ejemplo las infecciones virales por el virus de Epstein-Barr, infecciones por el virus linfocitotrópico humano o también por el Helicobacter pylori. También en pacientes con enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo el VIH, también en trasplante de órganos, por ejemplo en trasplantes renales, y en enfermedades autoinmunes como artritis reumática. Los linfomas no Hodgkin lo vamos a clasificar según la Organización Mundial de la Salud de acuerdo
a cuáles fueron las células que han sufrido esta neoplasia. Lo vamos a clasificar en células B y los vamos a clasificar en linfoma no-Hodgkin de células T, siendo los más frecuentes los linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas, linfomas foliculares, linfoma de Burkitt y linfoma difuso de células grandes. Los linfomas foliculares son los tipos de linfomas más frecuentes y ellos derivan de las células B de centro germinal. Ellos por lo general van a constar de una mezcla entre centroblastos y centrocitos. Los linfomas foliculares son una neoplasia particularmente muy común en Estados Unidos y con una incidencia generalmente a los 60 años de edad. El linfoma de Burkitt es un linfoma no-Hodgkin de rápido crecimiento que también es provocado por un trastorno de las células B en el centro germinal. Es el cáncer más común en la infancia y en una edad máxima de 3 a 7 años en algunas zonas endémicas de África. Y es importante destacar que existe una evidencia en la que el 100% de las personas con linfoma de Burkitt africano tienen una infección previa por virus de Epstein-Barr. Los linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa constituyen entre un 5 a un 10% de todos los linfomas no-Hodgkin de células B y generalmente estos linfomas afectan el estómago o lugares con mucosas como por ejemplo el sistema respiratorio. Las manifestaciones clínicas de los linfomas no-Hodgkin van a depender de dos factores muy importantes. Primero, del tipo de linfoma. ¿Qué quiere decir esto? Si este linfoma es activo, si es poco activo o si es muy agresivo. Y también van a depender de otro factor que es la etapa de la enfermedad. Un hallazgo inicial muy frecuente que vamos a encontrar es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que corresponden a las linfadenopatías periféricas dentro de la manifestación clínica. Este aumento de los ganglios linfáticos son unas adenopatías que generalmente son indoloras, de consistencia firme, que tienen un tamaño variable y una distribución generalmente asimétrica y que pueden aparecer en distintas zonas o regiones del organismo o pueden aparecer de forma aislada o simultánea entre ellos. Algo muy frecuente es que son indoloros en aquellos linfomas con un crecimiento muy lento y no tan agresivo. La esplenomegalia es un signo muy prominente y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un linfoma de zona marginal esplénico. Sin embargo, siempre que se presenta va a estar asociado a otro signo que es poco frecuente, que es la hepatomegalia, y hay que recordar que en algunos pacientes pueden presentarse síntomas abdominales agudos. Tenemos la afección extraganglionar. La afección extraganglionar consiste en una infiltración extraganglionar que puede ocurrir de dos formas. Puede ser simultánea con la afección ganglionar o puede ser de forma aislada. Cuando lo hace de forma aislada se denomina linfoma extraganglionar primario. La infiltración extraganglionar puede ocurrir a nivel de todos los órganos, pero el más frecuente del linfoma no-Hodgkin es la médula ósea, que es el órgano que por lo general se infiltra. En algunos pacientes con SIDA se ha demostrado que casi un tercio de estos linfomas no-Hodgkin representan el tejido nervioso. Y en cuanto a los síntomas generales, tenemos la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso que debe ser superior al 10% durante los 6 meses previos. En las alteraciones de la función hepática nos van a indicar una afección tumoral si no existe otra causa, mientras que las alteraciones del hemograma pueden indicarnos anemia normocítica y normocrómica y puede observarse trombocitopenia secundaria a una infiltración medular. La lactato deshidrogenasa sérica es muy útil porque sus niveles están elevados en los linfomas con alto índice de proliferación. Y otro punto muy importante es la exploración obligada de la médula ósea en el estudio de la extensión de la enfermedad. Entre las diferencias de los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, lo primero que vamos a ver es cómo se presentan.
Los linfomas Hodgkin generalmente son más localizados, mientras que los linfomas no Hodgkin habitualmente se extienden con una diseminación mayormente a distancia, mientras que los linfomas Hodgkin se diseminan contiguamente en sus órganos cercanos. Otra diferencia importante es donde ocurre la afección. Los linfomas Hodgkin generalmente presentan afección en zonas mediastínicas, mientras que los linfomas no Hodgkin es más frecuente las adenopatías mesentéricas, adenopatías epitrocleares y sobre todo la afección de médula ósea. Los linfomas Hodgkin por lo común se originan en un solo ganglio o cadena de ganglios, en tanto los linfomas no Hodgkin surgen a menudo en lugares fuera de los ganglios y luego se van a diseminar a ganglios anatómicamente contiguos. Los linfomas Hodgkin se caracterizan por la presencia de grandes células tumorales, atípicas, mononucleares, que son las células Reed-Sternberg, mientras los linfomas no Hodgkin no presentan dichas células. Las leucemias son neoplasias malignas de células derivadas originalmente de células madre hematopoyéticas, las cuales se caracterizan por una infiltración difusa de la médula ósea por células neoplásicas de la serie blanca inmaduras proliferantes no reguladas. Las células neoplásicas comúnmente pasan a la sangre, donde se observan en gran cantidad. Este término fue implementado por Virchow para describir una relación de glóbulos blancos-glóbulos rojos inversa a la habitual. Las células neoplásicas infiltran también órganos como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y cualquier otro tejido del organismo, causando un aumento del tamaño de estos órganos. Es importante resaltar que existen más niños con leucemia que con cualquier otro tipo de cáncer, y esta es la causa principal de muerte en niños en edades comprendidas entre 1 y 14 años. Y aunque esta es considerada una enfermedad de la niñez, hay más cantidad de adultos que de niños afectados. Las leucemias suelen ser clasificadas de acuerdo con el tipo celular predominante y si la condición es aguda o crónica. Las leucemias bifenotípicas muestran características del linaje linfoide y mieloide. Un sistema de clasificación rudimentario divide a las leucemias en 4 tipos: leucemia linfocítica aguda o linfoblástica, leucemia linfocítica crónica, leucemia mielógena aguda o mieloblástica y leucemia mielógena crónica. Las leucemias linfocíticas comprometen a los linfocitos inmaduros y sus progenitores, que se originan en la médula ósea pero infiltran vaso, ganglios linfáticos, sistema nervioso central y otros tejidos. Por su parte, las leucemias mielocíticas, que comprometen las células madre pluripotenciales mieloides en la médula ósea, interfieren en la maduración de todas las células sanguíneas, incluidos los granulocitos, eritrocitos y trombocitos. Las causas de la leucemia en gran parte se desconocen. Sin embargo, la investigación en dicha área ha arrojado aproximaciones de factores relacionados con un aumento de la incidencia de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición a niveles altos de radiación aumenta la incidencia de leucemia de forma extraordinaria. Un ejemplo que fundamenta esta teoría es la cantidad de casos de leucemia reportados en sobrevivientes con mayor grado de exposición a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, ocurridas en el periodo entre 1950 y 1970, el cual fue casi 30 veces mayor a la tasa esperada. La exposición a sustancias como el benceno y el consumo de fármacos antitumorales como la procarbazina, el cloranfenicol, entre otros, también se encuentra asociado a una incidencia aumentada de leucemia. También se dice que esta enfermedad puede producirse como un cáncer secundario posterior a la administración de un tratamiento quimioterápico agresivo para tratar otros trastornos neoplásicos como la enfermedad de Hodgkin. Por otra parte, se maneja la teoría de que existe predisposición genética al desarrollo de algún tipo de leucemia aguda. Esto sugerido por el aumento de la incidencia de este trastorno en pacientes que padecen patologías congénitas, entre las que resaltan el síndrome de Down, la anemia de Fanconi y la enfermedad de von Recklinghausen. Aunado a esto, existen informes de múltiples casos de leucemia aguda en personas componentes de una misma familia. También es importante resaltar que algunas leucemias de células T, la leucemia de células vellosas y los linfomas son ocasionados por retrovirus, específicamente el virus linfotrópico humano de células T tipo 1 y tipo 2.
La biología molecular sugiere que los acontecimientos causantes de los trastornos ejercerán sus efectos a través de la ruptura o desregulación de los genes que normalmente regulan el desarrollo de las células sanguíneas, la homeostasis de las células de la sangre o ambas cosas. Ciertos estudios han demostrado que en más de la mitad de los casos de leucemia se producen cambios cromosómicos recurrentes. Con mayor frecuencia se trata de cambios estructurales clasificados como translocaciones, inversiones o delecciones. La ruptura o desregulación de genes específicos y de productos génicos que suceden en el sitio de estas aberraciones cromosómicas contribuyen al desarrollo de la leucemia. En muchos casos, también se ha encontrado que estos genes participan en forma directa o indirecta en el desarrollo normal o el mantenimiento del sistema hematopoyético. En consecuencia, la leucemia sería resultado, en parte, de la interrupción de la actividad de genes que normalmente regulan el desarrollo de las células sanguíneas. Se han descrito aproximadamente 500 translocaciones recurrentes en los procesos malignos hematológicos. Una de las más estudiadas es la translocación recíproca del brazo largo del cromosoma 22 al brazo largo del cromosoma 9 que sucede en el cromosoma Filadelfia. Casi todos los casos de leucemia mielocítica crónica y aproximadamente del 22 al 25 de leucemia linfocítica aguda del adulto se asocian con el cariotipo del cromosoma Filadelfia. Las leucemias agudas se definen como un cáncer de células progenitoras hematopoyéticas que habitualmente presentan un inicio súbito y tormentoso. Estas se caracterizan por presentar signos y síntomas relacionados con la función deprimida de la médula ósea. Dentro de este grupo tenemos las leucemias linfocíticas agudas y las leucemias mielocíticas agudas. En el caso de las leucemias linfocíticas agudas tenemos que son las leucemias más comunes de la niñez, dado que constituyen del 80 al 85% de los casos y su incidencia máxima se produce entre los 2 y los 4 años de edad. Incluyen un grupo de neoplasias compuestas por precursores de linfocitos B o T, pero sin embargo, la mayoría de los casos se originan a partir de las células B. La leucemia mielocítica aguda es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos, pero también puede observarse en niños y adultos jóvenes. Su incidencia aumenta en forma constante después de la mediana edad, con un predominio de los 60 a los 65 años para la forma del adulto. Estas constituyen un grupo sumamente heterogéneo de trastornos, algunos de los cuales pueden originarse en las células madre pluripotenciales en las que predominan mieloblastos y otros originarse en los precursores de granulocitos y monocitos, la cual es la célula de origen de la leucemia mielomonocítica. De todas las leucemias, la leucemia mielocítica aguda es la que se relaciona más firmemente con toxinas y trastornos congénitos y hematológicos subyacentes. Esta es la leucemia que se asocia directamente con el síndrome de Down. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante resaltar que aunque la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mielocítica aguda son trastornos separados, de manera típica se presentan con características clínicas similares. Los signos y síntomas de advertencia de la leucemia aguda son fatiga, palidez, pérdida de peso, infecciones repetidas, contusiones fáciles, epistaxis y otros tipos de hemorragia. Estas características suelen aparecer repentinamente en niños. Por lo general, los pacientes se presentan para evaluación médica dentro de los 3 meses posteriores al inicio de los síntomas. Tanto la leucemia linfocítica aguda como la leucemia mielocítica aguda se caracterizan por fatiga secundaria a anemia, fiebre de bajo grado, diaforesis nocturna y pérdida de peso debido a la proliferación rápida y al hipermetabolismo de las células leucémicas, sangrado debido a la disminución del recuento plaquetario y dolor óseo a la palpación debido a la expansión de la médula ósea. La infección es resultado de la neutropenia aumentada cuando el recuento de neutrófilos disminuye a menos de 500 células por microlitro. La linfadenopatía generalizada, esplenomegalia y hepatomegalia causadas por la infiltración de células leucémicas aparecen en todas las leucemias agudas, pero son más comunes en la leucemia linfocítica aguda. Además de las manifestaciones comunes, la infiltración de células malignas en piel, encías y otros tejidos blandos es muy común en la forma monocítica de la leucemia mielocítica aguda. Por otra parte, las células leucémicas también pueden atravesar la barrera hematoencefálica y establecerse en el sistema nervioso central. Esto es más común en la leucemia linfocítica aguda y también es más frecuente en niños que en adultos.
Los signos y síntomas del compromiso del sistema nervioso central incluyen parálisis de los nervios craneales, cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, convulsiones y coma. Además de esto, los pacientes pueden presentar leucostasis, la cual es una condición en la que el recuento de blastos circulantes presenta una elevación notable, generalmente 100.000 células por microlitro. Esto aumenta la viscosidad de la sangre y predispone al desarrollo de émbolos leucoblásticos con obstrucción de los vasos de pequeño calibre en las circulaciones pulmonar y cerebral. Dicha oclusión produce a nivel de los vasos pulmonares ruptura de los mismos e infiltración del tejido pulmonar, lo que genera disnea súbita y progresiva. A nivel cerebral produce cefalea difusa y letargo, que pueden progresar hasta la confusión y al coma. Es común la aparición de hiperuricemia como resultado del aumento de la proliferación o de la degradación de nucleótidos de purina secundario a la destrucción de las células leucémicas como consecuencia de la quimioterapia. Leucemias crónicas. A diferencia de las leucemias agudas, las leucemias crónicas son un trastorno maligno de proliferación de células mieloides y linfoides, bien diferenciadas. Estas se pueden dividir en leucemia linfocítica crónica y leucemia mielocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que afecta principalmente a las personas de avanzada edad. Se ha estudiado que solo el 10% de las personas con esta enfermedad son menores de 50 años y además hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Esta incidencia es 2 veces mayor. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad que se caracteriza por linfoadenopatía, linfocitosis y esplenomegalia. El 95% de las personas con esta enfermedad, es decir, la mayoría, tienen trastornos en sus células linfocíticas B, por lo cual son inmunológicamente incompetentes. Estas personas con las células linfocíticas B leucémicas no tienen una buena respuesta antigénica. Leucemia mielocítica crónica representa el 15% de las leucemias en adultos. Esta comprende principalmente una enfermedad del grupo etario entre 30 y 50 años, aunque también puede afectar a niños. Al igual que la leucemia linfocítica crónica, hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Este es un trastorno mieloproliferativo que se da por la transformación maligna de una célula madre hematopoyética que se asocia con el cromosoma Filadelfia, en la cual participan el cromosoma 22 y el cromosoma 9, debido a una translocación recíproca de los brazos largos de cada uno de estos dos cromosomas.